Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Resúmenes en 5 minutos, el canal donde te cuento películas, cortos y terror digital de la forma más rápida y emocionante. Hoy te traigo un resumen escalofriante de Backrooms Exit 8, uno de los cortos más perturbadores del universo Backrooms. Si te gusta este contenido, recuerda suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte nada. ¡Claro que sí! Ahora sí, apaga las luces, ponte cómodo y entremos al pasillo infinito. Yo ya no sé cuánto tiempo llevo aquí, pero te lo voy a contar todo, desde el principio, porque si alguien encuentra esta grabación, o este mensaje, o lo que sea esto, que alguien sepa cómo funciona este infierno. Todo empezó cuando huía. Corría por la escalera de emergencia de mi edificio. Había hecho algo que no debía. No importa qué, solo sé que alguien venía detrás de mí y que no podía parar. Subía, los pulmones me ardían. El metal oxidado retumbaba bajo mis zapatillas. Llegué al último piso, empujé la puerta con todo mi peso y salí a un pasillo. Amarillo. Un amarillo sucio, como de hospital abandonado en los años 80. Moqueta húmeda, zumbido de luces fluorescentes, olor a moho y a algo dulzón. No había ventanas, ni puertas laterales, solo un pasillo interminable que se perdía en la distancia. Y en la pared, justo frente a mí, un letrero blanco con letras negras. Exit 8. Pensé que era una broma, o una salvación. Empecé a caminar. Los primeros metros fueron normales, demasiado normales. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propia sangre bombeando en los oídos. Conté mis pasos. 1, 2, 3, 100, 200. El pasillo seguía igual. Las mismas luces, la misma moqueta con el mismo patrón geométrico feo, las mismas paredes con ese papel pintado amarillento que parecía respirar. Entonces llegué al final. O eso creí, porque al doblar la esquina estaba de nuevo al principio. El mismo letrero, Exit 8, exactamente donde había empezado. Retrocedí rápido. Miré atrás. El pasillo que acababa de recorrer ya no estaba. Solo había más pasillo amarillo estirándose en la otra dirección. Volví a caminar. Y otra vez. Y otra. En la cuarta vuelta noté algo. Una de las luces del techo parpadeaba. Solo una. Las demás estaban perfectas, zumbando como siempre. Pero esa titilaba, como si estuviera a punto de apagarse. Me detuve. Algo dentro de mí me gritó que no la mirara, que siguiera caminando, que no era nada. Pero no pude. Me quedé mirando la luz que fallaba. Y entonces pasó. La luz dejó de parpadear. Se estabilizó. El zumbido se volvió uniforme otra vez. Sentí como si el pasillo entero suspirara aliviado. Y cuando volví a caminar, algo había cambiado. El letrero ya no decía Exit 8, decía Exit 7. Había avanzado. Esa fue la primera vez que entendí la regla. Si ves algo raro, algo que no estaba antes, tienes que mirarlo. Tienes que reconocer que está mal. Solo así el lugar lo corrige. Solo así te deja seguir. Si lo ignoras, no quieres saber qué pasa si lo ignoras. Quinta vuelta. Esta vez fue una sombra. En la pared de la derecha, donde nunca había habido nada, apareció una silueta humana. Alta, demasiado delgada, con los brazos demasiado largos. Estaba quieta, solo observándome. Me paralicé. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que ella, o eso, o lo que fuera, lo iba a escuchar. No respiré. La miré directamente y la sombra se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. El papel pintado volvió a estar impecable. El letrero cambió otra vez. Exit 6. Seguí caminando. Las anomalías empezaron a aparecer más rápido. Una vez fue una mancha de humedad en el techo que goteaba sangre. Tuve que alzar la cabeza y mirarla hasta que dejó de gotear y la mancha desapareció. Otra vez fue un cartel que antes decía No Smoking y de repente decía No Running.
Me detuve en seco y lo miré hasta que volvió a su texto original. Otra vez escuché pasos detrás de mí, exactamente al mismo ritmo que los míos, pero cuando giré, nada, solo el pasillo vacío. Me quedé mirando el punto donde deberían estar esos pasos hasta que el sonido cesó por completo. Cada vez que corregía una, avanzaba un nivel. El número bajaba. 5, 4, 3, pero también se volvía peor. El aire se hizo más pesado, como si estuviera respirando jarabe. Las luces empezaron a zumbar más fuerte, como insectos enfurecidos. La moqueta se volvió pegajosa. Cada paso hacía un sonido húmedo, como si pisara carne. En el nivel 3 apareció una puerta que no debería estar ahí. Una puerta normal, de madera, con un pomo dorado. Estaba entre dos paredes, como si siempre hubiera pertenecido al pasillo. Me acerqué lentamente. El pomo empezó a girar solo, desde adentro. Me quedé mirando la puerta sin apartar la vista. Sentí que algo al otro lado también me miraba a mí. El pomo giró más rápido. La puerta tembló. No parpadeé. Y de pronto, la puerta desapareció, como si se la hubiera tragado la pared. Solo quedó papel amarillento liso. El letrero cambió a Exit 2. Así lo lloré de alivio. Solo quedaba uno. Empecé a correr. Error. En cuanto aceleré, todo se torció. Las paredes se doblaron hacia adentro, como si el pasillo respirara y quisiera aplastarme. El suelo se inclinó. Las luces se apagaron una por una, dejando solo un corredor de oscuridad que avanzaba hacia mí desde atrás. Corrí igual. Y entonces la vi. La anomalía final. En medio del pasillo, de pie, dándome la espalda, había una persona. Era yo. Exactamente yo. La misma ropa, el mismo pelo revuelto de puro terror. Se dio la vuelta lentamente, tenía mi cara. Pero los ojos estaban vacíos. Dos hoyos negros que goteaban algo oscuro. Y sonreía. Una sonrisa que se abría demasiado. Me detuve en seco. Todo el pasillo tembló. Sentí que algo enorme se acercaba por detrás, pisando fuerte, rompiendo la moqueta con cada paso. No podía mirar atrás. Si miraba atrás, ignoraría la anomalía que tenía delante. Tenía que elegir. Miré fijamente a esa cosa que llevaba mi cara y hablé. No sé por qué hablé, pero lo hice. Tú no eres yo. La cosa inclinó la cabeza. Seguí hablando, con la voz rota. Tú eres el error. Tú eres lo que no debería estar aquí. La sonrisa se hizo más grande, imposiblemente grande. La piel de las mejillas se desgarró. Y entonces empezó a desvanecerse. Primero los bordes, luego el cuerpo, al final solo quedaron esos ojos vacíos flotando un segundo más antes de apagarse. El pasillo volvió a la normalidad, de golpe. Las luces se encendieron, el suelo se niveló, el aire volvió a ser respirable. Y al final del pasillo, una puerta roja, con un letrero enorme encima. Exit. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Llegué, agarré el pomo. Estaba caliente, quemaba. Lo giré, la puerta se abrió hacia una oscuridad absoluta. No había nada al otro lado, solo negro, pero era la salida. Tenía que ser la salida. Di un paso. La puerta se cerró detrás de mí con un chasquido suave. Y todo quedó en silencio. Ahora estoy aquí, en la oscuridad. No sé cuánto tiempo ha pasado. A veces escucho zumbidos lejanos, a veces huelo a moqueta húmeda. A veces creo que escucho pasos, pero ya no veo nada. Ni siquiera el letrero, ni siquiera sé si realmente salí, o si solo cambié de nivel. Si estás escuchando esto, nunca olvides lo que no debería estar ahí, porque si lo haces, te encuentra. Gracias por ver este resumen de Backrooms Salida 8 aquí en Resúmenes en 5 minutos. Si te gustó este video, suscríbete, deja tu like, compártelo con tus amigos y apóyame para seguir trayendo más contenido de terror, creepypastas y backrooms. Nos vemos en el próximo resumen si logramos encontrar la salida.